Inicio formal entonces a la clase de hoy, día lunes 22 de junio ya, creación o no, ya entró el invierno. Eh, Vamos a empezar a trabajar, ya empezamos a trabajar de hecho, el proceso de la revolución industrial en lo que llamamos módulo de historia económica. La revolución industrial, decía yo en su momento, dio un gran pensador allá por 1700 y pico largos, 1760, 70, 80, que fue Adam Smith, ¿no? El padre de la economía política, el padre del liberalismo económico, cuyo pensamiento, cuando yo pregunté en algún momento en esa pruebita la diferencia entre Quesnay y Smith, a lo que apuntaba era que era muy simple, o sea, ambos eran de un pensamiento marcadamente liberal, o sea, no partidarios de el Estado metido en la economía, pero los dos con un punto así fatal de diferencia entre uno y otro, que es el de que Quesnay, o sea, toda la fisiocracia francesa, sostenía o pensaba que la riqueza era producto tan solo de la agricultura, que lo único que producía algo de la nada era la tierra, y que Adam Smith visualiza como riqueza el trabajo industrial esencialmente. O sea, la producción industrial que se está dando en esos momentos. O sea, el trabajo industrial es el centro de la preocupación de Adam Smith. Recuerden que, bueno, que con estos movimientos cambiamos un poco el mapa social. O sea, cada vez que hablamos de una situación en la historia económica que marca un mojón, que marca un hito, que pone una bandera, digamos, en la historia, estamos hablando también de cambios en la composición social de la sociedad de ese momento. A partir de, obviamente, de la revolución industrial, Smith visualiza lo que llaman los economistas los factores de la producción, que no son otra cosa que sectores sociales. Los terratenientes, capitalistas y trabajadores, obreros, como los quieran llamar, y Marx, en cambio, que es un poco posterior, antes de avanzar, vamos a contextualizarlo históricamente. Marx también es un hijo de la revolución industrial, no se piensan que iba a decir otra cosa. Es un hijo de la revolución industrial como lo fue Adam Smith y como lo fue David Ricardo, que lo vamos a ver después de Marx. Todos ellos son pensadores que surgen a partir de la revolución industrial, no como Quesnay, que es un poquito previo al impacto económico y social de este proceso tan disruptivo en la historia de la humanidad, que es lo que llamamos revolución industrial. Recuerden que la revolución industrial es un proceso que se da entre 1760, y algunos dicen entre 1840, otros pueden decir entre 1900 y pico, o sea, porque hay una segunda revolución industrial, que es cuando la revolución industrial inglesa se traslada al continente, a Alemania, a Francia y a los Estados Unidos, ¿no? Eh, Hasta acá me siguen, por favor, chicos, si me tiran un feedback, yo... Sí, sí. ¿Sí? Vamos Sí, bien. Nahuel, no sé quién es CC. ¿Quién es CC? ¿Coronel? No, sí. yo Candela Coronel. Ah, Coronel, sí. Eh, Genial. Bueno, agregamos entonces un pensamiento. Smith, como vimos, eh, asume a la revolución industrial como un movimiento histórico que eh, tiene sus particularidades, que crea una nueva clase social. O sea, tengan en cuenta que hay, como es lógico, en ese momento un fortísimo desplazamiento poblacional de el campo a la ciudad. Eso es claro, ¿no? O sea, la gente se moviliza del campo a la ciudad a buscar trabajo, por varios motivos.
Uno, porque las técnicas de trabajo en el sector primario, digamos, las técnicas agropecuarias pasan a ser eh, más eficientes y a requerir menos mano de obra intensiva aún. Segundo, porque paga más el trabajo industrial. Por poco que pague, porque es muy criticada la época por la pobreza de las clases trabajadoras, por poco que pague, paga más. Y también se mueven por una serie de legislaciones que hubo en aquel entonces, como el tema de la delimitación de los predios, la desaparición de los predios comunes, ¿no? La obligación del cercamiento, las leyes de cercamiento y un montón de, digamos, de legislación que en algún punto también al campesino lo llevó a migrar a la ciudad. Pero yo les sugiero, o sea, les pido más que sugerir, que me den su opinión con respecto a lo siguiente. Muchos de ustedes, si no todos, me incluyo, somos hijos de inmigrantes de un modo o de otro, o de inmigrantes europeos, los que somos más viejos, o de inmigrantes de países limítrofes, los que son más jóvenes posiblemente. Eh, y todos sabemos que la inmigración, creo, si, no sé, díganme ustedes si estoy errado, nadie deja un lugar donde está mejor para estar peor, para estar peor. ¿Me equivoco? Ajá. No, No sé, quisiera la opinión de ustedes porque me parece muy importante esto. creo que no. Creo que si salís de tu país, o sea, supongo que será porque no tenés la oportunidad que vos eh, querés o necesitas y vas en busca de una mejor oportunidad en otro lugar. Nadie más tiene opinión, nadie habla con los padres, con los abuelos de por qué llegaron a la Argentina. Nosotros somos un país de inmigrantes. Somos un país o que bajó de los barcos o que bajó de los micros. A veces, profe, es elegir entre lo malo y lo peor. Digamos, por eso también se inmigra. ¿Sí? Digamos que están un poco menos peor acá los inmigrantes. ¿O no? Claro. Digo, Sí, sí. yo creo que lo he hablado con todos, siempre lo digo, yo también soy de familia de inmigrantes, en mi caso de inmigrantes españoles, ¿no? Bueno, con los apellidos que tengo no me queda otra. Pero yo he estado en la tierra de mis abuelos, en el sur de España, y es una tierra pobre. Cuando vieron, mis abuelos vieron más o menos en mediados de la década del 10, o sea, 1917, por ahí. Y eran labriegos, ¿no? Y claro, cuando llegaron acá, no tienen nada que ver ni la riqueza, ni el tamaño, ni las extensiones, como que no sabían trabajar la tierra de acá. Porque era, claro, para ellos ser labriego era una extensión de 2 hectáreas. Acá 2 hectáreas no es una quinta, es la quinta al fondo de tu casa, 2 hectáreas. 2 manzanas no es gran cosa, digo. O sea, imagínense que el campo para nosotros son esas cosas extensísimas que vos andás con el auto y no se terminan nunca. Cuando, Es verdad. claro, entonces muchos inmigrantes vieron eso y dijeron, no, a ver, tenían oficios de ciudad, allá por 1900, 1910, y bueno, sabían que yo, fabricar pan o tener algún que otro oficio de ciudad, en el caso de parte de mi familia, tenían oficio de imprenta, ¿no? De las imprentas de tipos móviles, ¿no? De sacar periódicos, ese tipo de cosas. Y mi familia puso una imprenta, o sea, por un lado los del sur de España pusieron una imprenta y los del norte de España pusieron panaderías. Y a ambos les fue muy bien, porque los oficios de ciudad, Buenos Aires todavía no los tenían tan incorporados, porque Buenos Aires estaba recién entrando en esto de empezar a ser más moderna y más industrial. Del mismo modo, 100 años antes, en Europa, el tipo que deja el campo y va a la ciudad, si bien va en unas condiciones que hoy decimos, hoy diríamos, ese tipo lo están matando, lo están explotando, le están sacando los pulmones, no cabe duda que a la vista de hoy el proceso social de la revolución industrial fue durísimo. No había jornada limitada de trabajo. O sea, se trabajaba hasta que el jefe decía, váyanse. O sea, no era 8 horas, toca Claro. pito y me voy. No había vacaciones.
no había feriados o asuetos, no había edad, o sea, si tenía 14 años laburabas igual, no había obra social, jubilación, no había nada de eso, ¿no? O sea, son todos beneficios, conquistas que van apareciendo posteriormente. Obviamente dentro de ese proceso, la historia ha generado como una narración de ese periodo de comienzos de la Revolución Industrial como un periodo negro de la historia de la humanidad. Yo lo que creo es que en este tipo de situaciones hay que tratar de tener la objetividad de decir, bueno, viste, salí de Guatemala, salí de lo terrible para meterme en lo malo, pero salí de lo terrible. La economía agraria apenas daba para la subsistencia, si daba. Ustedes lo saben porque lo vivimos en nuestra Argentina y lo vivimos con nuestros vecinos. O sea que la economía agraria no da y expulsan a la juventud a que vaya a estudiar a otro lado. O sea, fíjense mismo en los pueblos de nuestro campo, del campo bonaerense, que es un campo rico. Termina expulsando jóvenes a estudiar a otro lado. No los puede contener laboralmente. Y ese mismo fenómeno se da en una medida mucho más brutal, mucho más despiadada, insisto, sin vacaciones, sin jornada limitada de trabajo, sin obra social, sin jubilación, sin absolutamente nada, se da en los comienzos de la Revolución Industrial. Se da de una forma tan brutal que se llega a hablar de procesos tales como alguno que se ha titulado la esclavitud de los niños, porque eran familias enteras trabajando en un telar en el antiguo Londres o Liverpool o en algún lugar, digamos, fabril y portuario, sin tiempo de descanso, sin día de descanso, sin límites de horas, o sea, trabajar hasta la extenuación. Obviamente ese es el comienzo de la Revolución Industrial. Todo esto encuentra dentro de la propia dinámica social, obviamente resistencias. Encuentra resistencia de dos tipos. Encuentra resistencia, digamos, gremial y política, y encuentra, digamos, una resistencia lógica dentro de los gobiernos que dicen, paremos la mano, tenemos que obligar a las empresas a dar algo. Vamos a empezar a hablar primero por la resistencia política de los partidos políticos, de los sindicatos. En aquel momento aparecen los socialismos de distintas formas. O sea, digo de distintas formas porque hay un socialismo romántico o socialismo utópico, y hay un socialismo en particular que se lo suele llamar el socialismo científico, que es mejor conocido como el comunismo. Ustedes habrán escuchado más de una vez hablar de comunismo. ¿Es así? Sí. Solo Sí, sí. Lourdes habla. Sí, profe. Estamos todos, los demás Sí, profe. se durmieron los demás. Lo tengo No, profe. bueno, a Nico lo tengo, no, no lo veo, a ver, sí, NB es Nico Bresanovich, ¿no? ¿Está Nico? ¿Eh? Se durmió Nico, che, alguien que le patee la cabeza a ver si se despierta ese muchacho. No llegan con el pie hasta la casa, ¿no? Bueno, entonces, A su casa. ¿cómo? Un Desde mi ventana veo su casa. un gomerazo. Ah, sí, va a la casa de Nico, viví cerca de lo de Nico. Tirale un gomerazo Sí, entonces. Tiene un gomerazo al vidrio. Despertate, Nico. En ese momento decía, los partidos comunistas que agrupan trabajadores tienen un planteo muy duro contra el empresario, el capitalista, o, como lo va a llamar el comunismo, el burgués. ¿Se acuerdan que hablamos del burgués? Y como contracara del burgués, el proletario. Entonces Marx, que es un alemán de religión judía, nacido en 1818, si la memoria no me falla,
en una clase media acomodada, se dedica a estudiar todos los fenómenos sociales que trae aparejado la revolución industrial, visto sobre todo desde la visión del perjuicio que se les ocasiona a los trabajadores en esta nueva modalidad. Un perjuicio que, insisto, quiero que vean el capítulo este de Encuentro, como se llama el documental, y que vean el otro que posteé en el día de la fecha, que es bastante contradictorio en algunos puntos con ese, porque tenemos que formar una opinión a partir de distintas miradas, o sea, no podemos tener una mirada única y opinar sobre una mirada única. Me parece que una mirada inteligente ve las distintas caras de una problemática, ¿no? Marx ve la cara más fea del capitalismo, y es cierto, vive la cara más fea del capitalismo, la cara de la explotación, la cara de los abusos por parte de, digamos, de la burguesía, la cara de la esclavitud de los niños, la cara de la falta de jornada limitada de trabajo, la cara de la falta de vacaciones, de obra social, de jubilación, de todo lo que hemos dicho. Marx ve todo ese periodo y, a diferencia del resto de los economistas que hemos charlado hasta el momento, Marx toma un rol absolutamente activo, es decir, no tiene una mirada teórica, no tiene una mirada solamente teórica o solamente analítica, sino que también tiene una mirada absolutamente comprometida y participativa en el momento histórico que le toca vivir. ¿Nos entendemos hasta acá? Sí, sí. ¿Está claro? Sí.